Vale, ya está, empezamos. A ver. Previo al orden del día. Hoy es la 62 asamblea del Círculo de Educación Autonómico. El orden del día, bueno, pues eso. Os tenía que traer lo de el acta del mes pasado de Vinaroz, pero los de Vinaroz no me lo han pasado y siempre recoge el acta el municipio. Así que, ¿quién va a recoger el acta de Alacuás? Uy, ¿que no hay nadie más de Alacuás? Sí, Alacuás. Pues mira, muy bien, pues una persona de Alacuás que tiene libreta y boli en la mano, que ya está, veo a dos, hacemos sorteo, cara o cruz. ¿Y quién más se lo queda? Vale, pues Inma va a hacer. Y a ver si, que no me pase como Vinaroz, porque hoy no podemos aprobar el acta de Vinaroz porque no la tenemos. Entonces, que sea tal. Ahora os digo la información del área. A ver, la información del área que estamos haciendo en el área de educación. Estamos haciendo un montón de cosas y como son tantas, os he traído, que yo le digo a la secretaria, os he traído aquí a mi Rocío y os va a contar un montón de cosas de lo que estamos haciendo en el área de educación. Porque son un montón y se necesita ayuda del círculo, por favor, y de la gente del círculo. A ver, un previo de la cual. Sí. Un previo, porque como es una cuestión genérica, antes de empezar a lo que es la asamblea concreta de hoy, como es la última ya antes del verano, pues quiero que conste, bueno, sabéis que se graban en streaming, ¿no? Para los que no lo sepan, las asambleas, por eso tenemos que hablar todos con el micro, y tal y como decimos en los plenos, quiero que conste en acta el agradecimiento personal a la labor que está realizando Tania, porque está asentando una forma de trabajar participativa total, se recoge el acta se manda a todos los integrantes del círculo, el orden se hace con tiempo, se hace participativo, quien no está informado realmente es porque no puede o no quiere, pero no porque no tenga la información a su acceso. A mí me parece que como responsable de un círculo sectorial está sentando precedente y es de agradecer porque recordemos que es una persona que no tiene ningún tipo de salario del partido, que le está dedicando, como muchas otras también hay, su esfuerzo personal, y la verdad es que creo que tenemos que querernos mucho y agradecernos mucho, y quería que empezara así, con este punto. No dijiste que era eso, ¿no? Le dijo el cazo a la sartén, ¿sabes? Que también haces muchísimo tú también, ya no solamente por el círculo, sino por todo. O sea que aquí cada uno pues ponemos lo que podemos. Bueno, lo del área, Rocío, di tú ahí todas tus cosas. ¿Os cuento? Venga. Bueno, hola a todos y a todas. Voy a intentar hacer un resumen rápido porque son muchas cosas y tampoco quisiera empezar aquí a haceros todo al detalle. A ver, lo primero, ahora mismo acaba de salir el anteproyecto de ley de infancia. Entonces ahí lo que yo le comenté a Tania, le pasé el anteproyecto y le dije que estaría bien que le echarais un vistazo a los artículos que tienen relación con el derecho a la educación dentro de este ámbito, porque si tenéis alguna aportación o consideráis algo del anteproyecto que creáis que no esté bien o que habría que añadir algo, pues estaría bien hacérnoslo llegar para poder incluirlo vía enmienda y mejorarlo lo máximo posible, por un lado. Entonces, bueno, este material yo ya se lo he dado a Tania, luego que lo pase ya por el grupo del círculo de alguna forma, para ver si podíais, eso, que mejor que los ojos que más tratáis esto día a día para poder ver si hay algo que aportar. Luego, ¿qué más puedo contaros? A ver, desde el área, nosotros al inicio decidimos centrarnos en 4 cuestiones fundamentales. La primera era el tema de las escuelas infantiles gratuitas, que fueran una de las demandas que pedimos en los presupuestos. Se han creado escuelas infantiles, luego también os pasaré una tabla que le pedí a Consellería de Educación con las nuevas escuelas municipales que se han creado. No son suficientes, no hay suficientes plazas todavía accesibles y gratuitas para todas las que son necesarias, pero bueno, creo que sí que es un avance y que hay que seguir un poco pues, en
Luego está el tema también de las actividades extraescolares, que fue otra de las demandas que pedimos en los presupuestos de la Generalitat, que se está implantando con muchas dificultades. Yo, por lo que nos hemos reunido con los distintos colectivos o distintos sectores que están implicados, creo que esto no se está gestionando del todo bien desde la Consellería de Educación, porque hay centros que todavía no se ha podido implantar o que por el precio que hacen, pues muchas actividades extraescolares se quedan fuera, bajando así también lo que es la calidad y la diferencia entre los centros privados y los centros públicos y la oferta educativa de unas y otras. En ese sentido, nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días con la Consellería de Educación y creo que ahí también sería interesante, si tenéis cualquier duda que hacer llegar o un tema en concreto que os preocupe y digáis, mira, no sé bien esto, cómo se va a implantar o cómo lo están gestionando, pues podéis contactar conmigo directamente y yo misma lo puedo trasladar para preguntar y para tener, pues eso, un poco esa visión de cara a qué trabajo están haciendo, qué no están haciendo y cómo lo están haciendo, sobre todo. Y eso ahora mismo diría que es un poco el resumen, no sé si se me olvida algo más de lo que estamos trabajando, Tania. Luego estuvimos también con el tema de los interinos de docencia. Aquí finalmente lo que hicimos, como era un tema bastante delicado y digamos que no hay una solución que sea la solución maravillosa que contente a todo el mundo, tanto a aquellos que llevan mucho tiempo teniendo que ser interinos, examinándose continuamente, como aquellos que quieren acceder a una oferta de empleo público por primera vez. Aquí lo que hicimos finalmente, después de reunirnos también con los colectivos, fue pedirle a Marzà que hiciera un plan de estabilidad para este colectivo y que lo garantizara además por escrito, porque hasta ahora, pues bueno, nos decían que sí, que no se preocupen, que nadie se quedara sin trabajo, pero digamos que esto no se estaba materializando tampoco en ningún sitio. Entonces, básicamente hicimos un proyecto no de ley, el Scorch, para pedirle que materializara este plan de estabilidad por escrito y lo tiene que cumplir en un plazo de 3 meses. Estamos en el segundo mes, si no me equivoco, del plazo, así que en breve habrá que volverle a recordar que cómo lo lleva. Y bueno, nada, eso es todo. Simplemente deciros que desde lo que es la Secretaría de Políticas Públicas, que es donde está el área de educación, pues que estaríamos encantados de que nos hicierais llegar todas las propuestas que tengáis, tanto de cara más adelante para configurar el programa electoral y poder ir incluyendo un poco, vosotros que trabajáis esta realidad día a día, pues todas aquellas ideas que tengáis, como para también en lo que es, digamos, un poco el trabajo de seguimiento y de control que intentamos hacer con la Consellería de Educación, pues trasladar también todas las dudas que tengáis o cuestiones que os preocupen y no me alargo más. Y ya que te paso todo. Gracias. Se aprobó por unanimidad las Cortes, las peticiones de las enmiendas al decreto de inclusión educativa. Pero bueno, eso está ahí. Es que si no, ya. Se está grabando y si no, no puedo ver. No, simplemente decir que las enmiendas que se hizo a la Ley de Inclusión Educativa en las Cortes se aprobó por unanimidad, pero ahora estamos a la espera de que en mesa de negociación y en mesas técnicas pues lo plasmen, porque bueno, pues están ahí, que no hay mucha coordinación entre la parte de la administración y lo que se ha aprobado en el Consejo. Vale, a ver, lo del anteproyecto de ley de infancia que os acaba de decir, las aportaciones, yo lo estoy leyendo y la verdad que está bastante completo, por lo que yo he podido ver. Aparte empieza por la parte de STEM, por la parte de inclusión, o sea que está bien. Pero que seguramente vosotros y vosotras veréis muchísimas cosas que yo no he visto, o sea, por eso se va a pasar. Luego de lo de 0 a 3 que son gratuitas, ya lo teníamos hablado de que se han hecho gratuitas de 2 a 3 años. Falta de 1 a 2, de 0 a 1, no todas, sino solamente las municipales, hacen falta 46.000 plazas cada año de 0 a 1 y eso es claro, de 1 a 2 y de 2 a 3 pues también se van a necesitar más y lo que se ha conseguido son, creo que hay ahora mismo 16 o 20, una cosa así, o sea menos de la mitad, creo que era por ahí, creo que era del año, o sea eso, no claro, pero ese es de 2 a 3, de 2 a 3 han conseguido 30.000 o lo que sea, pero faltan como 20.000 o 30.000 más, es que o sea, falta lo un único montón. que incluyeron ellos finalmente los presupuestos fue la creación de 2 a 3, claro. de 0 a 2. Exacto, eso, que cuando, porque yo sé que luego mucha gente dice, no, hemos conseguido, que no quiero engañar a nadie, o sea, hemos conseguido
que las escuelas infantiles municipales sean gratuitas. No, hemos conseguido que de 2 a 3 años las escuelas que son municipales, no todas las plazas que son necesarias sean gratuitas, ¿vale? O sea, que eso es lo que ha conseguido y lo que se ha sacado ahora en Consellería. Luego, lo de las extraescolares es un mundo aparte que me gustaría que tratásemos seriamente en el círculo, porque lo de las extraescolares no tiene ya parangón lo que está pasando con ellas. Y veo que me están preguntando, y yo le pregunto a Rocío muchas veces cosas muy concretas de si cuestan 18 euros, esos 18 euros incluyen extraescolares que cuesten 22, ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Están dentro de la ley que pongan extraescolares por encima de 18 euros o es el AMPA el que lo tiene que pagar? Y esas cosas tan concretas yo creo que debería de estar reflejado y no lo está. Entonces sí que tendríamos que pedir que todas estas cosas estuviesen claras en Consellería. Y lo de que ella se reúne cada 15 días con Consellería, aprovechémoslo. ¿Qué fechas son? ¿El día 1 y el día 15, el día 2 y el 17 o cuando cuadre? El martes que viene toca. Dos martes. Un martes sí, un martes no. A las 4 de la tarde. Vale, martes y martes no, a las 4 de la tarde. Para que lo tengamos en vista, si tenéis cualquier cosa que preguntar, que sea directo con Consellería, me lo decís a mí directamente, que todos tenéis mi contacto y yo se lo digo a ellos. Y lo de los interinos, si estuviese Luis Blesa, me gustaría, porque él ha tratado esto súper bien, lo ha hecho maravillosamente bien, y desde aquí también no lo dije en la última, pero sí que lo digo, que muchas gracias por ayudarnos con lo de los interinos en el área. Y pasamos. Siguiente. Montiel está dejando a los niños, ahora viene. O sea, que no es que nos haya dejado colgados, es que ahora viene, ¿vale? Que luego ya volveremos al área para hablar de sus cosas. Ya se lo he dicho, digo, pero ¿por qué te vas a Follos a dejarlos? Trae a los niños aquí si los traemos todos. Oye, y esto lo estoy grabando, bueno. Elección de enlaces. La elección de enlaces para coordinadores de feminismo. Ostras, es verdad. Necesito. Espera un momento, Tania, lo de consejo escolar. Ahora voy. Espera. No, que voy a otra cosa. Tranquila, ahora llegamos a los grupos. Pensaba que era hablar de los de educación. Pues no, ahora hablamos del área. Que no, es como la información del área al círculo de educación. Y ahora vamos con el círculo. Por eso estoy haciendo las cosas de antes del círculo. Lo que necesito son enlaces, uno para la coordinadora y otro para feminismo, antes de que nadie se levante del sitio. Necesito un enlace para feminismo. La bolita del desierto se puede poner después ahí. Ese enlace para feminismo. ¿Carmen? ¿Yo? Sí. Carmen ha salido voluntaria. Sí, Carmen ha salido voluntaria, que conste en acta. Inma, ponlo ahí, Carmen ha salido voluntaria para el enlace de feminismo. Qué bueno, maravilloso. Y necesito también un enlace para la coordinadora de Valencia. Me hace gracia porque voy pasando la mirada y hace todo el mundo para abajo. Va a decir mi nombre, va a decir mi nombre. Cuéntame una para Isa, la coordinadora de educación de Valencia. No, es la coordinadora de los círculos de Valencia. Y los sectoriales pertenecemos a esa coordinadora. Y entonces yo tengo que ir a todas las reuniones y o estoy a una cosa o estoy a otra. Entonces, si hay alguien que me pueda cubrir, por ejemplo, ahora en la próxima reunión, yo me voy de vacaciones en marzo. Y no me vais a ver hasta julio. Entonces, claro, ahí hay una reunión en el medio que no puedo ir. Pero tampoco tenemos a una persona que pueda ir por mí en este caso, por ejemplo. A ver, yo dije que yo viste en Valencia. Pues Carmen, eres maravillosa. Un aplauso a Carmen Molina, por favor. Un aplauso. Carmen, te quiero a partir de ahora. Eres un enlace maravilloso, Carmen. Inma, apunta ahí. Carmen se puso voluntaria para el enlace de la coordinadora de círculo. No hi ha ningú més de València, és el que també se va tener que quedar. No hi ha ningú més de València. Es que a Ramón le pilla lejos. No, ya. Esther está, ya te digo yo, que en 1,5 millones de cosas que democracia ya ha llegado, Antonio. A ver, ha estado 1,5 millones de cosas. Entonces está. Carmen, tú eres un amor de persona, tú me lo vas a hacer. Yo creo que ya no hablo Muy bien, Carmen, apúntamela ahí, madre. Y ahora me sacan más enlaces, ¿no? No, porque ya... Luego te comento de qué va todo, Carmen. No, pero es que además es un perfil muy bueno para estas cosas, porque tú además conoces a toda la gente de Valencia, claro, lo tienes, tienes un perfil maravilloso.
Redes y comunicación. Vale. Este punto sí que lo puse a última hora porque los chicos de redes, no sé por qué, ha ocurrido que les ha coincidido una situación personal a todos a la vez. Son chicos, por eso digo chicos, o sea que Sergio y Gia, que está tal, les ha ocurrido algo personal y bastante importante. Entonces, tienen que dejarla. De momento, ¿qué es lo que pasa? Que voy a intentar yo estudiar esto y a ver si aprendo yo a llevar las redes, la comunicación, a hacer carteles, a hacerlo todo, pero claro, si me dedico a esto, me voy a pasar el verano dedicándome a esto y estudiando esto, a menos que tengáis algo extraordinario o algo muy importante o algo que sea así antes de septiembre. Voy a estar centrada en mejorar, en arreglar esto, en hablar con Kepa, en hablar con Peter, en intentar unificar todas las páginas que tenemos en Facebook, que tenemos, no sé cuántas, creo que eran 7, 8, 9, no sé, una barbaridad, del Círculo de Educación, intentar arreglar todas esas cosas, la suplantación de identidad que tenemos también, y eso, intentar saber cómo funcionar con todas estas cosas. Si alguien, y os lo pido de corazón, porque va a ser un faenón para mí, que yo me estudio cualquier cosa y hago lo que sea, pero va a ser un faenón para mí el poder llevar las redes solas. Son muchas redes y son a diario. Entonces, a diario tengo que estar pendiente del Facebook. A diario, si os enseño el móvil, estoy con mis cosas personales, las políticas y las de páginas. Y entonces tengo como 7 redes sociales que tienen que estar actualizadas al día. Y lo hago yo sola. Entonces, si alguien tiene el corazón de intentar ayudarme con un mínimo de... No, corazón, porque de verdad, o sea, hay que echarle corazón a esto. Si alguien me puede ayudar de alguna manera, que tenga algún conocimiento y que pueda hacerlo, os lo pido por favor. Si alguien que esté escuchando por aquí, tenéis mi contacto también por Telegram o lo que queráis. ¿Vale? Si alguien quiere, por favor, que me lo diga. Que hago los brazos abiertos. ¿Vale? Por ejemplo, esto, preparar el ordenador y que se pueda ver y grabarlo, no sé qué, los wikis y conseguir las cosas y todo esto, gracias a que vino mi marido y lo hace. Si no, yo tengo 2 manos izquierdas para los cables, las cámaras, los micros, todo esto. Y soy ambidiestra, ¿eh? O sea, que me iría bien, pero no. Bueno, la situación escolar en Alacuas, como después vamos a hacer el taller, de la situación escolar, pues ya ella lo va a decir y entrará después en el taller. Y después, como ya tenemos a Antonio, hablamos primero con Antonio habla con nosotros y hacemos lo del debate sobre los deberes y las vacaciones, ¿vale? Que eso era Ramón, que Ramón tenía mucho que decir y me encantó lo de la visión de las vacaciones, que podríamos dividirlas de otra manera, que no hubiese tantas vacaciones seguidas, el poder cambiar, igual que se puede cumplir igual el número de horas lectivas que utilizan los colegios, o que nos pide la ley que tengan los colegios, pero de una manera más abierta. Bueno, una maravilla lo que tiene que decir Ramón sobre las vacaciones. Y mientras, Antonio Montiel, por favor. Venga usted. ¡Uy, cuántos papeles! Antonio, tenemos un tiempo limitado. Por favor, te lo pido, no me miedo. A las 12 empieza el taller. Perdón por llegar tarde, pero bueno, yo soy muy papelero porque a mí me gusta cuando hablo hablar con datos, hablar con cifras y no simplemente dar opiniones. Entonces, sabéis que en el grupo parlamentario tenemos repartido el trabajo de educación. César Jiménez lleva, digamos, educación en general y yo llevo 3 temas, 0 a 3 años, formación de personas adultas y el tema de infraestructuras, y por tanto eso significa llevar el plan edificante. Si queréis empiezo por la parte fácil, ¿no? Y además todo es de mucha actualidad porque hemos tenido hace unos días, en concreto el 24 de mayo, tuve un debate sobre el tema de formación de personas adultas. El debate venía precedido de una interpelación al conseller y de muchas reuniones con el director general, con Jaume Fullana, y también sobre todo con la mesa de agentes sociales por la formación de personas adultas. Yo creo que allá en los municipios donde estéis, que haya centros de formación de personas adultas, vale la pena conectar con ellos. Porque la mesa de agentes sociales por la formación de personas adultas llevan 30 años trabajando, son gente muy combativa
son gente que vive la exclusión, la desigualdad desde muy abajo, es decir, no pensemos en la formación de adultas simplemente como gente que se ha quedado, no sé, lo que se pensaba antes, ¿no? Inmigrantes o analfabetos funcionales españoles de edad muy avanzada o inmigrantes que necesitaban aprender castellano. Ahora la formación de personas adultas es mucho más y además también incorpora a muchos jóvenes que se han caído del itinerario educativo convencional y es un espacio muy interesante. En el año 95, prácticamente al final de la legislatura del Partido Socialista, se hizo una muy buena ley de formación de personas adultas, pero que, como siempre, al Partido Socialista le faltaba la peseta para el duro y como perdieron las elecciones, esa ley no se llegó a aplicar jamás. Durante 20 años el Partido Popular ha estado evitando que se aplicara la ley. Pero en ese momento era una ley muy progresista. Hoy casi sigue siendo una ley progresista, se ha quedado anticuada en algunas cosas. La idea fundamental que defiende la Mesa de Agentes Sociales por la formación de personas adultas es la idea de la integración en un único itinerario de 3 aspectos. El aspecto social, el aspecto formativo y el aspecto también relacionado con la adquisición de capacidades para el empleo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que por una parte el SERVEF y la Consellería de Economía, por otra parte la Consellería de Igualdad y por otra parte la Consellería de Educación, cada uno están invirtiendo dinero, no demasiado, pero invirtiendo dinero que no tiene una efectividad real. Porque puede ocurrir que en un edificio como este se esté dando un curso del SERVEF con dineros que vienen de Europa para gente que a lo mejor ha tenido la suerte de entrar y ahí le pagan 300 o 400 euros por asistir, pero esa persona al mismo tiempo va por las noches a la EPA y al mismo tiempo hace un curso de otro tipo. Claro, estamos mandando a la gente a sobrevivir en una rueda de cursos y de actividades que no están alineadas y no le facilitan, primero, la salida de la pobreza, segundo, la socialización y la inclusión social y tercero, la búsqueda, la preparación para el empleo. Desgraciadamente, el 63% de los valencianos y valencianas están ocupando puestos de trabajo para los que no tienen la capacitación adecuada. Hay un desacoplamiento. Y todos sabemos que el tener determinadas titulaciones, el reconocimiento del esfuerzo que hacen esas personas, mejora sus condiciones de empleabilidad. Hay un desacoplamiento entre el mercado laboral y la formación de las personas que nos hace más vulnerables. Entonces el problema es que tú llevas a la gente a la coma y puede pasarse la vida en la EPA, pero eso no le da ninguna capacidad para el empleo. Porque a esa gente generalmente no está conectado lo que hace en la EPA con lo que debería hacer en el SERVEF, con lo que debería hacer en políticas de igualdad y de exclusión. Entonces, la filosofía de la Mesa de los Agentes Sociales por la Formación Permanente de Adultos es esa. Y en esa es la que hemos intentado llevar al Conseller. La verdad es que en Consejería de Educación no lo entienden. Para ellos la formación permanente de adultos es un pariente pobre y ellos siguen pensando como una actividad exclusivamente educativa y nosotros lo pensamos como una actividad para luchar contra la desigualdad, por la inclusión y contra la pobreza. En esa lógica le dimos duro al conseller en el debate previo, tan duro que la interpelación, que es la moción subsiguiente que se votó y se aprobó por unanimidad, porque claro, nadie se atrevió hacer otra cosa. No, perdón, el PP votó en contra. No fue unanimidad. El día en mayo le dimos tan duro que cuando yo subí a la tribuna para iniciar el debate, él se fue. Es decir, que lo digo porque para que veamos cuál es el tono también, que es un tono que deja mucho que desear. Los representantes de la mesa estaban muy cabreados con esa actitud, porque claro, suponía que cuando la interpelación fue 2-2, él no tenía más remedio, la tarde previa que tuvimos de debate, de estar allí. En cambio, cuando subimos a la tribuna a defender una moción, la moción subsiguiente que se llama, y a pedir ya el voto de los resto de grupos, el conseller sale escapado. Claro, yo le tuve que afear al conseller su ausencia. Y de hecho nosotros le hicimos al conseller, terminamos el debate, a pesar de ganar
la votación, como os decía, con 3 peticiones. Hay un problema estructural en la formación de personas adultas que son los recursos, no solo los recursos humanos. Hay gente que está dando clase solamente con una pizarra, que no tiene ni fotocopiadora. No hablo ya de una pizarra digital, hablo de fotocopiadora, de los más mínimos recursos para que las clases tengan apoyos materiales, ¿no? Está dando clases con una pizarra y con una tiza. Por ejemplo, en la Coma, en la escuela de adultos de la Coma. Pero luego hay muchas escuelas en las que los ayuntamientos, que son la inmensa mayoría de las escuelas, las sostienen los ayuntamientos, y vosotros tenéis mucho trabajo que hacer, no reciben ni subvención suficiente por parte de la Consellería, y además tienen un problema también de recursos humanos. Yo no sé si algunos conoceréis, pero hay 3 tipos de personal en la EPA. Personal propio municipal, algunas EPAs que son directamente de la Generalitat, que tienen personal que es funcionario o contratado de la Generalitat, y luego hay unos 60 trabajadores de la Diputación que están a extinguir y que van cubriendo huecos. En algunos sitios son estables, en algunos sitios cubren huecos. Bueno, al final los huecos se cubren en los ayuntamientos que tocan, los ayuntamientos del partido. Es decir, que cuando hay un problema, pues allí acude, el refuerzo siempre llega antes a los ayuntamientos donde hay afinidad política respecto de otros ayuntamientos. Y ahí hay todo un juego en el que, bueno, pues las EPAs también es un espacio donde se puede transmitir mucha cultura, mucha sensibilidad política, y esto el Partido Socialista en su época, y bueno, y también los comunistas en la nuestra, hacíamos lo que podíamos. Entonces, la cosa es que yo creo que hay que intentar unificar los derechos de los niveles de recursos humanos y materiales para que las EPAs se den con dignidad. Y luego hay unos ayuntamientos que tienen un convenio singularizado, los de más de 20.000 habitantes, un convenio singularizado con la Consellería, que eso les da una situación de mejora. En el año 2017, la Consellería incorporó a 2 ayuntamientos a ese plan, 2 ayuntamientos afines. En el 2018 ninguno, y ahora quedan 12 ayuntamientos, desde Elche a Pilar de la Horadada o Ribarroja u otros más, llevo la lista ahí, que no se les ha dado ninguna expectativa. Nosotros le dijimos al conseller que su compromiso tenía que ser, primero, que esos 12 ayuntamientos en el presupuesto del 2019 accedieran a un convenio singular para tener una regularidad en sus ingresos y una mayor capacidad para desempeñar su función. Segundo, que la mesa de coordinación interdepartamental entre las 3 consellerías, que por fin, después de nuestra insistencia, se ha constituido el 2 de mayo, cuando la ley es del 95 y el gobierno es desde junio del 2015, han tardado 3 años en constituir solamente la comisión interdepartamental para que la Consellería de Oltra, la Consellería de Climent y la Consellería de Marsá se sentaran para intentar aplicar unas lógicas de economía de escala y unos criterios que fueran más útiles para la gente. Que esa comisión sacara el diagnóstico y el plan de actuación en un tiempo de 4 meses máximo, para que diera tiempo a que sus conclusiones se incorporaran en el presupuesto del 2019. Y por último, pues que el conseller se reuniera con la mesa de formación de personas adultas, que le pidieron una entrevista el 3 de julio del 2015 y aún están esperando. El 3 de julio del 2015. Entonces, bueno, esa ha sido una de nuestras últimas batallas con la gente de la formación de personas adultas. Ya digo, una gente muy combativa, ahí están los sindicatos, pero sobre todo hay 48.000 valencianos y valencianas dentro del sistema regular de formación de personas adultas. Eso sin contar la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia, que tiene 9.000, solo ellos 9.000, pero es otra cosa, no es formación de personas adultas, eso María lo sabe bien, y otros centros. Yo creo que el tema vale la pena porque es gente muy humilde que está en muchos casos en riesgo de exclusión y con la que tenemos que trabajar. Otro de los grandes temas es el edificar, ¿no? Bueno, si queréis os cuento lo de 0 a 3. De 0 a 3 el objetivo es que este año ya se siguen sumando oferta para los de 2 a 3.
se sigue con una lógica que no acaba de abordar, María además eso también se lo conoce porque hay escoletas municipales en Valencia, no se acaba de abordar claramente por parte del gobierno el régimen en los nuevos centros que se van a construir o en aquellos que se puede hacer una intervención integral, están incorporando aulas, pero yo creo que aquí hay más de estrategia política que otra cosa. Es decir, de hecho, en los documentos previos al programa electoral de Compromís, en el debate de Compromís para hacer el programa, ellos detectaron que su perfil de votante era un perfil de votante que tenía niños de esa edad, o que los iba a tener o que los estaba teniendo, ¿no? Entonces, para ellos es estratégico el tema de los menores, ¿no? De esas familias jóvenes. Que a mí me parece perfecto, es decir, para nosotros también esas familias jóvenes son clave porque para fundar familias, contrariamente a lo que dice el PP, que hay que fomentar la natalidad, nosotros lo que decimos es que hay que dar recursos para fundar familias y vivir dignamente. Pero quiero decir que veo que desde la estrategia política lo que hay luego es muy poca capacidad de gestión y muy poca capacidad de diálogo. Están generando algunos problemas con escuelas municipales que estaban concesionadas, que ya veremos cómo lo resuelven, y luego se está generando un problema con las escoletas municipales, con las escoletas privadas, que yo creo que no están gestionando bien, porque ahí habría que establecer algún sistema de transición. En cualquier caso, en ese tema esperaremos a ver para el curso 2018-2019 qué novedades aportan y ahí debatir. Y el tema Edifican, que es el gran tema estrella, ¿no? El plan Edifican, nosotros lo hemos dicho siempre, es el reconocimiento de un fracaso. Hay un mapa escolar que se hace en enero, se presenta por el conseller y el presidente en enero del 2016, en el que, según ellos, van a hacer un desarrollo de inversiones que va a permitir llevar a cabo una serie de centros de nueva planta que acabarán con las necesidades de la sobrepresencia en aulas y, sobre todo, los barracones. Los barracones es un tema para nosotros estrella. Y yo creo que en toda la izquierda y desde hace años, incluso desde antes que naciera Podemos, muchos que hemos trabajado en las calles, en los barrios y demás, el tema de los barracones nos ha parecido un tema indignante. Y por eso lo colocamos como una prioridad. Y se nos ha estado diciendo todo el tiempo, en el debate para la firma del acuerdo, en el debate electoral, en el debate para la firma del acuerdo botánico, en el debate de la ampliación del botánico, etc., que ese tema iba a estar controlado y que tal. Al final, 2 años y medio después, lo que no puede venir es el conseller a decirnos que es que no tiene personal suficiente. Y que esa fue la razón que les llevó a proponer el decreto ley que crea el Plan Edifican. No tenía ningún sentido. O sea, no tenía ningún sentido haber tardado 2 años y medio en darse cuenta de que no tenía recursos suficientes. Esto ya le pasó al PP. El PP hay un momento determinado en el que creo que fue Fabra, al principio de tomar posesión, que transfirió la responsabilidad de construcción de determinados centros escolares a la Consellería de Territorio. Si os acordáis, había un reconocimiento implícito de que no había, y ahí, por ejemplo, había edificios como el Regina Violán de Almasora, o estaba también el 103, si no me equivoco. No estoy seguro si el 103, el Cremona creo que estaba. Pero bueno, en cualquier caso, el PP ya hace mucho tiempo que se dio cuenta de que no tenía recursos y dijo que como la Consellería de Territorio tenía más recursos, se transferieron 17 centros que no están terminados. No están terminados. En el año 2013. Pero es que antes la Consellería de Cultura y de Educación también había transferido, mediante convenios singulares, a varios ayuntamientos la construcción de infraestructuras escolares porque no tenía recursos. Y es el caso incluso de la famosa escuela de teatro que debería haberse hecho en Manises, que está ahí abandonada, es una ruina. Bueno, pues como esas, muchos casos. Es decir, que el final de la época del PP, entre sus mentiras y su despilfarro y tal, estaba el reconocimiento del fracaso de Ciegsa
y por eso iban periódicamente centrifugando a través de convenios con ayuntamientos o a través de convenios con la Consejería de Territorio o encomiendas de gestión a la Consejería de Territorio las inversiones en infraestructuras escolares. Llega el nuevo gobierno y sin apenas, yo creo que sin un análisis serio de lo que eran los antecedentes, con este entusiasmo de que con ellos empieza una nueva época, lo único que hacen es una diagnosis, un análisis y su propuesta es el mapa de infraestructuras escolares que no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y 2 años y medio después viene el Pla Edificant. Claro, a Compromís y al PSOE no les gusta hablar del pasado en ese sentido, porque ellos quieren hablar del pasado del PP, ¿no? Nosotros también, pero claro, del pasado reciente, del gobierno de cambio, nosotros que somos quienes marcamos la agenda y somos exigentes, también tenemos que sacar los colores. Ahora resulta que con esta fórmula que ellos han planteado se produce una situación inicial de euforia. 700 millones, bueno, aquí las infraestructuras se van a poder cumplir, etc. Bueno, yo os doy 3 datos para que veamos cómo, al otro día me lo tuvo que admitir Miguel Soler, el secretario autonómico de Educación, cómo hay de nuevo un error de cálculo. En primer lugar, es cierto que hay 941 ayuntamientos que han manifestado su voluntad, 941 actuaciones solicitadas por 330 ayuntamientos que quieren acogerse al Pla Edificant. El hecho de que el ayuntamiento exprese su voluntad es lo más lógico del mundo, porque claro, en todos los pueblos hay centros que necesitan reparaciones, desde a veces simplemente la caldera o la carpintería o la teulada o el patio de recreo. Y luego hay centros que es que se necesitan más aulas o se necesita un centro propio. Entonces, esos grandes números, 941 actuaciones programadas, bueno, 941 actuaciones solicitadas, esa es la realidad. Realmente aprobadas a fecha de hoy, apenas hay 150 y otras tantas que esperan colas. Entre las dos suman 148 millones. Eso quiere decir que a este ritmo, cuando llega el 2022 que termina el plan, primero, no se habrán hecho las 941, segundo, no se habrán gastado los 700 millones. Tercero, hay municipios muy necesitados que tienen problemas de parcela o problemas de aportación de suelo para la construcción del nuevo centro, que ya veremos si se han solucionado. Y por último, no se habrán acabado los barracones. En mayo del 2019 iremos a las elecciones con 2.500 barracones. Había 4.000 y pico, ahora habrá 2.500, más o menos, en números redondos. No quiero sacar los datos para no dar miedo con las carpetas. Claro, ¿por qué? Porque se ha actuado tarde. Porque no se ha querido dialogar y no se ha querido hacer una diagnosis seria. Porque se han creído que se podía llegar al gobierno por primera vez y ponerlo todo patas para arriba y solucionarlo todo en 2 patas. Entonces, claro, esto es lo que nosotros les decimos. A nosotros nos duelen los barracones. Nos duelen los barracones porque es que da la maldita casualidad de que en los pueblos más pobres, en los barrios más humildes, es donde hay más índice de posibilidades de que los niños pasen su etapa de primaria en barracón, pero también llegan a un instituto en barracón. Y al final habrá jóvenes en esta comunidad, chicos y chicas, que habrán hecho toda su vida escolar en barracones. Ya los hay promociones así. Entonces, claro, que esto pase en la época del PP, a nosotros nos permite denunciar lo que ha sido CIEX. Claro, que ha sido además un lugar de saqueo, de sobrecostes, de colocar allí a trabajadores zombies del partido, a utilizar CIEXA para contratar a gente que luego trabajaba de asesora del consejero, en los gabinetes de prensa, etc. Todo eso lo estamos haciendo porque hay una comisión de investigación de CIEXA que el día, creo que nos queda una sesión, el 4 de junio, este lunes, y enseguida nos pondremos a trabajar con las conclusiones y yo creo que antes de septiembre-octubre la Comisión de Investigación de CIEXA podrá presentar a la opinión pública sus conclusiones y llevarlas al Pleno de las Cortes para que se aprueben. Sin duda, el PP no votará el dictamen de conclusiones como no votó el dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación del MEC.
que no servirá para llevar a nadie a la fiscalía, ya lo aviso. No va a ser posible probar las mordidas. La dinámica que se ha generado lo hace casi imposible. De todas formas, yo creo que habrá denuncias al margen de la comisión de investigación por ese tema. Pero de la comisión de investigación estrictamente es difícil que lleguemos a conclusiones concluyentes, a tener pruebas. Le daremos traslado a la Fiscalía, pero no sé si la Fiscalía encontrará razones suficientes de ese dictamen. De otros temas que se están investigando por otro lado, probablemente sí. Pero fijaros, el Partido Socialista insiste en prorrogar la vida útil de Ciegsa. Claro, nosotros, uno de los grandes debates que tuvimos en el presupuesto del 2017 y del 2018 es ¿Ciegsa para qué? Y ellos nos decían, no, es porque, claro, como Ciegsa Ciegsa desde el 2015 no adjudica obras, solo gestiona barracones. No pasa nada. Pues mira, en los contratos que tiene Ciegsa, que es medio propio de la Generalitat, se hace un documento y se subroga la consellería en el contrato y puede eliminar Ciegsa, que aún tiene un peso importante, tiene 20 y tantos trabajadores, pero sobre todo es que es un símbolo de la corrupción y del despilfarro y de la mala gestión. Bueno, pues la dinámica esta posibilista en la que entró Compromís le llevó, por un lado, a hacer promesas de que podía acabar con el tema de los barracones desde enero del 2016 con el mapa escolar, a decir que Ciegsa era necesario hasta el 2022. Nosotros, al final, después de mucho discutir, conseguimos que Ciegsa limitara su actividad exclusivamente a los contratos antiguos, no hiciera contratos nuevos y que desaparezca en el 2020. Ya se lo dijimos a Soler el otro día. Usted está admitiendo un fracaso, que es el Planifican, porque no fueron capaces de cumplir los compromisos del mapa de infraestructuras. Usted está admitiendo un fracaso, que es que no van a acabar con los barracones, porque dice, bueno, siempre habrá barracones. Digo, a mí no me cuente películas. Yo ya sé que si tengo que hacer obras en esta aula, tengo que sacar a los nanos y ponerlos en algún sitio provisionalmente hasta que termine la instalación de la calefacción, por ejemplo. Pero eso son 3 meses. Los nanos se van a otra aula o se van a un aula prefabricada y vuelven. Pero estructuralmente sostener barracones, 2.500 barracones, es una mierda de resultado de gestión. Bueno, pero es que nosotros nos equivocamos. Ah, bueno, vale. Entonces, si nos equivocamos, esto es lo que había que haber admitido desde el principio. Oiga, no sabemos si vamos a ser capaces de hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Necesitamos abrir un diálogo y buscar la ayuda de los ayuntamientos. Pero es que, claro, a nosotros ni nos enseñaron el plan de infraestructuras, a Podemos, antes de aprobarlo, ni nos han enseñado el borrador del Planifican antes de aprobarlo. Y ahora la información, claro, yo le dije a Soler, oiga, lo que se aprobó a instancias nuestras, de las comparecencias semestrales de la consellería, que además tenía que ser el consejero y no usted, implica que también se tienen que presentar fichas, documentos de cuántas resoluciones han pedido, cuántas están en trámite, por qué importe, qué calendario de obras, qué naturaleza de obras, etc. Porque, claro, usted viene cuenta, yo tomé un montón de notas, pero eso no es la información. Sí, se lo mandaremos, pero claro, esta fórmula es la fórmula que sale a posteriori, porque enseguida dijo, no, Vinaroz se ha cogido. Digo, muy bien, porque nuestro alcalde de Vinaroz... Claro, es que lo lógico es acogerse. Torrent ha pedido 8 actuaciones, solo Torrent. Claro, ahora lo que ocurre es que esa es otra, es decir, hay que hacer un proyecto. Cuando el ayuntamiento lo pide, la consellería lo evalúa, la consellería lo aprueba, manda una propuesta de resolución, el pleno la acepta, devuelve la aceptación, entonces se hace la delegación, entonces le dice, empiece usted a redactar el proyecto, cuando redacte el proyecto pásemelo, entonces, claro, ¿qué puede ocurrir? Que con ese ritmo, pues que bueno, que habrá actuaciones, muchas actuaciones empezadas, pero muy pocas terminadas. Pero sobre todo, que allá donde realmente un ayuntamiento como Torrent, y por eso el ejemplo, tiene capacidad económica, Torrent adelantará el dinero y las terminará para inaugurarlas antes de las elecciones del 2019. Bonico Jesús Roig, que es el alcalde, lo han sacado del sarcófago para volver a ser alcalde. Es que, claro, es decir, la cosa es que esa no es la lógica. El Planifican va a funcionar bien en infraestructuras, digamos, no digamos menores, porque algunas son muy importantes, de calefacción o de tejados o de tal, o de patios escolares, porque son obras menores y con una memoria valorada y poco más se puede funcionar. No necesitan un proyecto técnico, visado, etc.
Y segundo, porque muchos ayuntamientos van a adelantar el dinero para conseguir que la obra se termine. Porque el problema es que a pesar de que la Consellería dice no va a adelantar el dinero, lo va a pagar contra certificaciones, y dice que lo va a pagar en plazo, pero claro, si al final el alcalde o alcaldesa o el concejal o concejala de educación que tiene al contratista ahí y el dinero de la certificación emitida, el dinero de Consellería no llega, aunque tenga garantizado el cobro de intereses, como el contratista empieza a ralentizar las obras, un mes de demora o mes y medio, es que no inauguran las obras porque empieza la campaña electoral de las municipales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los alcaldes van a tener que hacer bien. Por tanto, nosotros tenemos en ese sentido una actitud muy crítica con el plan edificante, pero creo que al mismo tiempo no podemos dejar de solicitar y de donde estemos presentes hacer que todas las reivindicaciones, todas las demandas que hay en materia de infraestructuras se pongan sobre la mesa, sabiendo que si hubiera habido diálogo, si hubiera habido previsión, si hubiera habido planificación a tiempo, probablemente la situación ahora sería mucho más ventajosa para los vecinos y vecinas que necesitan esas infraestructuras. Gracias. Lo que decías de los barracones, y estaba hablando con Rocío, que sepáis que cuando entramos había X barracones y ahora hay X más 200. Hay más que antes de entrar nosotros. Hay bastantes más. Y más que habrá. Con el plan edificante, imaginaros todos los municipios a la vez haciendo aquello, se va a llenar de barracones la Comunidad Valenciana entera. Por eso es una de las cosas que el plan edificante tampoco es que sea ni tal, porque es que van a acabar en barracones. Después, ahora eran los equipos de... y miraros, que en la asamblea pasada lo dijo, si queréis verlo, los últimos 10 minutos del vídeo que subimos en el canal de YouTube, creo que son los últimos 10 o los últimos 15, habla Enrique, el alcalde, sobre este tema, y dice cuál es la situación en Minaros. Se me ha olvidado decir solo una cosa, ¿no? Ni me levanto. Ni que decir tiene que si en vuestro municipio tenéis cualquier duda o cualquier problema concreto sobre este asunto de los barracones o de la IPATAL, vamos, mi correo electrónico está a vuestra disposición y incluso para acompañaros a cualquier gestión o para presionar en Consellería o lo que sea, porque ya nos tienen considerados como muy tocanarices, como muy tocanarices, o sea que nos encanta seguir haciéndolo. O sea que todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos que tengan necesidad de utilizar o de que tienen dudas o lo que sea, tenéis el email de Antonio Montiel, pero también está el área y me podéis utilizar también a mí y tenéis todos, es lo mismo que digo siempre, me tenéis siempre para lo que necesitéis a todos los niveles. Me gusta que me deis trabajo, no me gusta tener que inventármelo y tener que generar yo ideas y cosas. O sea, a mí dadme el trabajo, que yo a mí me gusta delegar y empiezo y doy por saco, porque la tengo machacada, Antonio también. O sea, no os preocupéis por eso, que para eso se está. O sea, que lo utilicéis, que no digáis, ay, es que me da cosa preguntar o hacer o tal y se queda sin hacer. No, no es una cosa ni vuestra ni nuestra, es algo para otras personas. Entonces, simplemente estáis pidiendo algo para otras personas, ni siquiera es algo vuestro propio. ¿Vale? O sea que yo creo que todos estamos para eso, para que otras personas tengan una vida mejor. Y en este caso, pues criaturas de 0, 1, 2, 3 o hasta 18, o personas mayores, que tengo a visión aquí hoy, o personas mayores en educación o lo que sea. Que nos deis por saco, o sea, que no os preocupéis, que estamos para eso, para escucharos. Joan, ¿Se puede parar o no? Sí. Ahora iban a hablar los equipos, pero sí. No, podría parar el tema de construcción. Pero espera, es que lo están grabando. Tienes que ponerte en el micro si quieres hablar. Si está previsto hablar o no, o pasar de punto. Sí, ahora ya mismo estaba... Díselo, Sugar. Sí. Continúa. Yo, sí, es verdad, lo quiere antes. ¿Qué os iba a decir ahora? Era Carmen, ¿no? Que querías hablar de lo del consejo escolar. Sí. Venga aquí, Karina. Inma, apunta. Apunta que viene Carmen. Ahí de tu pop. Entra Carmen. Bueno, ahora es que se va a formar un grupo de consejo escolar, que hemos tenido una reunión, Tania, Mar y yo, y bueno, se va a plantejar agarrar la normativa que existís de consells escolars i veure que treballar ahí en el tema.
n'hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, com és anar canviant el llenguatge, perquè evidentment tot està en masculí, president i tal i qual. Tota aquesta documentació la vaig passar per el Telegram de lo que s'havia treballat. Però, a banda del llenguatge, hi hauria que plantejar-nos diverses coses. Una és, són qüestions obertes perquè li peguem voltes quan toque i veurem com. El Consell Escolar Municipal està plantejat en la seva normativa, parla d'ensenyament, no parla d'educació, que són coses diferents. Estan dins de lo mateix, però són coses diferents. Vull dir, ensenyament fa referència a, diguem, el currículum, el que marca la llei, que se té que estudiar, que tot això està recorregut pels documents del Consell Escolar Municipal. Entonces, haurien de plantejar-se si tenim que canviar per educació o continuar plantejant ensenyament. Una altra qüestió que es va plantejar era, en el document del Consell Municipal posa que hi haurà un màxim de 30 persones. Ahir se va plantejar també un debat si hi hauria que llevar aquest tope màxim de 30, perquè també es va plantejar, n'hi ha com si diguem, elements natos del Consell Escolar Municipal. A banda del representant de l'Ajuntament, estan els sindicats, està la representació d'associacions de mares i pares, hi ha una sèrie d'associacions de veïns. Entonces, se va plantejar el tema de que qualsevol entitat del poble que tinguera alguna cosa que dir d'educació també hauria formar part d'aquest Consell Municipal. Ahir, clar, quan pensem en això, jo crec que tenim que valorar perquè entitats, no sé, jo estic pensant en la ciutat de València, no? I allí n'hi ha infinitat d'associacions que fan coses i que poden ser plantejades com a tema educatiu. Clar, si donem cabuda a tot el món, un consell, i no posem un tope de gent que pugui estar en el Consell Municipal, doncs se pot fer allí no sé quantíssima gent, no? Jo també he vist moltes voltes aparèixer entitats i als 2 anys desaparèixer. Entonces, vull dir, si decidim mantindre-ho en les entitats que conformen ara, en aquest moment, el Consell Municipal, doncs es deixa així. Si se pensa que se deu d'ampliar, doncs tindrem que veure fins on fem l'ampliació o no posem cap límit. Jo estic pensant, per exemple, en donar cabuda a entitats que hagin demostrat en el temps que estan arrelades al barri o al poble i que han demostrat en la seva trajectòria que fan un treball. Perquè, en fi, hi ha moltes entitats que naixen, creixen i fan la seva feina mentre naixen i creixen, no dic que no. Però és una cosa també a plantejar, perquè potser en un municipi com Alaquàs, no fa falta posar un tope de gent, però en un municipi com València, no sé, perquè també parla en el document dels consells escolars, és consells escolars per districte. Això, si se fa, està en la llei, però no s'ha fet mai. Si volem començar a treballar per formar consells escolars per districte, és algo nou perquè no s'ha fet mai, encara que està en la llei. I potser això ja podria derivar, els representants dels districtes són els que van al Consell Municipal, en fi, vull dir que hi ha una sèrie de coses que tindríem que plantejar-nos a l'hora de veure el tema del Consell Escolar Municipal. I sobretot partir no de lo que a mi se m'ocorreix o a l'altre o a l'altre, sinó en tots els pobles i en tots els llocs hi ha gent que té molta experiència, perquè ha estat molts anys, perquè ha tingut moltes batalles, moltes històries, busquem a aquesta gent, parlem en ella, sentem-nos en ella i si podem la incorporem a Podemos i al centre d'educació. Perquè jo crec que una de les coses que hem de plantejar-se és ampliar aquests cercles d'educació. Jo estic un poc al·lucinada que de València jo les assemblees que he anat que no ve ningú. Jo que estic a València estic bé, perquè jo estic en València, no? I després volia plantejar una altra cosa que no té que veure amb això, no sé si és ara el moment, però estem parlant de coses que evidentment ens interessen perquè són coses concretes que tenim
existeixen. I això estem treballant i està molt bé. Però jo crec que també que tenim que plantejar-nos algo més global, perquè el que tenim que també és que donar perspectiva i visió a la gent perquè entre en el cercle d'educació i per a treballar nosaltres. Estic, per exemple, pensant, ara que ja no tenim a Rajoy en el govern, que pareix que les coses s'han... Bueno, està complicada la cosa, però bueno, almenys aquesta losa ja no està damunt. Pot ser que hi hagi eleccions en 2 anys o en 1 any, o jo què sé què, vetes tu a veure, no? I en educació ens tindrem que plantejar el tema de la LOMCE, la llei en global, que això sí que és una losa educativa de l'any del Carrasporro, perquè jo quan estudiava la LOMCE me pensava que estava en l'escola de Franco que vaig anar jo, perquè és horrorosa la llei d'issa. Però entonces, jo crec que els cercles tindrien que fer un esforç per anar en els nostres pobles, els nostres barris, a les escoles o a la gent, explicant què és la LOMCE, per què tenim que estar en contra d'aquesta llei i què és el que volem en una nova llei educativa. Jo crec que això pot anar obrint camí, per una part, perquè la població la rebutja ja, pensa en la LOMCE en entre urticària. Això també pensa que fa que rebutgen qualsevol partit que defensa aquesta llei i després anar construint la llei i l'educació que necessitem i que volem. Crec que tenim que treballar en 2 cames. Una, la que dia a dia tenim que anar fent i donar resposta a problemes, i l'altra, anar construint el que volem i destruint el que n'hi ha, destruint a nivell de parlar-ho. Entonces, jo crec que és molt important que el cercle de la qual, de València, de tal, de no sé quantos, s'agarra el seu poble, s'agarra el seu barri i aplica a la gent un dia i un altre en assemblees o el que siga per què n'hi ha que rebutjar la LOMCE perquè això no té res que veure en l'educació. I ja està. Ya ves por qué la quiero yo de enlace para todo, porque aquí me habla muy bien mi Carmen. Ha sido presidenta de FAMPA, ¿no? Sí, de FAMPA. 500 años, entonces ahí hay un pozo, Carmen? Ahí hay un pozo de saberse... Per exemple, l'Assemblea de la Confederació Gonzalo Anaya, que vaig ser jo fundadora junt a la Cani Castelló, que és... Fica't el micro. Que és una pena perquè quan veiem després els vídeos la gent està mirant i està en silenci. Val la pena entrar en el rollo. Bueno, es igual porque vamos súper tarde. Vamos, ya lo hablamos en otro momento porque María se va a tener que ir y tenemos que hacer el taller también. Quiero que me digáis, porque ya lo he perdido, qué cosa nos falta. Nos falta, como siempre, lo del debate, ¿verdad? A ver. Sí, el debate sobre los deberes y las vacaciones. Y ahora es el turno de preguntas. Joan. Ya ahora no tienen ninguna pregunta. Pues, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a alguien de las personas que hemos hablado? ¿Os ha quedado todo bien claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Necesitáis algún dato concreto? ¿Algo? Sí, ¿sí? Yo en lo que ha plantejat ell de... No entiendo. No, yo te traduzco. Es que no llega. Entonces tenemos... A ver, tampoco pasa nada. Mover la circulación. Ahora, en lo de CIEXA, que bueno, en la meva època, quan estava en les altres, és quan es va muntar CIEXA, i ja veiem que allò era per fer negoci, i més quan van posar al Máximo Gaturla, ja estava claríssim, no, Joan? Bueno, vull dir, has plantejat que n'hi havia 4.000 barracons i ara es quedaran en 2.500, però tu has dit que n'hi haurien més? És que ahir se m'ha quedat un dubte, que no sé, i després no entenc perquè recordo quan es va muntar CIEXA com tota la gent de les APES, de sindicats de professors i mestres i tal, estaven en contra d'aquest muntatge que s'olorava això pa què era, no? I bueno, recorde Anna Noguera que va aconseguir al final una parlamentària, que era l'època de Ramon, que va aconseguir que li donaren permís per poder entrar en CIEXA i la nit anterior, al dia que ella tenia ganar, pumba, resulta i se crema, xica, un incendi en CIEXA i no va poder entrar a veure el que estava passant, no? Entonces, no entenc ara que el PSOE estiga dient que té que mantindre CIEXA per portar els barracons, però si és el gran negoci
així que se van muntar. No... En aquella època diuen que és que com hi havia tantes coses que fer, la conselleria no tenia capacitat per endeutar-se tant i feia falta muntar una figura. Però no entenc que en aquests moments... Sí, gràcies. En el... Anem a veure, CIEXA és com altres històries de l'època del PP en la que se van crear instruments que fugien del control administratiu, del control de l'administració pública, tenien forma de fundació, d'empresa pública o fins i tot d'una empresa mixta i servien per a col·locar a gent i per a traure mossegaetes del pressupost. I, a més, CIEXA va ser un cas molt escandalós perquè n'hi havia funcionaris que se demanaven l'excedència en la conselleria per anar-se a CIEXA a treballar perquè les oferien pràcticament el doble de sou. Pràcticament el doble de sou. O sigui que, a més, ahir va ser encara pitjor perquè van buidar en part molts serveis territorials per a incloure aquesta gent en CIEXA. I jo el que dic és que la meva impressió, però encara jo m'he fet càrrec de CIEXA quan Sandra va deixar l'escó, perquè ella era la que estava en la comissió de CIEXA junto a César Jiménez. I jo m'he fet càrrec fa poc i després he incorporat Jordi Alemà també. I la percepció que tenim és que la comissió no va tindre molt de recorregut, més enllà del que ja sabem, ineficiència, irregularitats, descontrol, etc. Però la comissió no va ser capaç, perquè l'estratègia és molt... la xarxa és molt tupida, de desmuntar la qüestió dels sobrecostos. I mira, el cas de Máximo Caturla és molt més gros. Nosaltres portem, des que jo estic en aquesta comissió, més d'un any intentant localitzar a un tipus. Un arquitecte, no vaig a dar el nom perquè tot queda gravat. Un arquitecte que ja va ser responsable, junto con Máximo Caturla, Saint Serafí Castellano, conseller de Sanitat, d'un departament que creaven que seria Grans Infraestructures Sanitàries. Són els que van construir la FE, la nova FE, en uns sobrecostos brutals. Quan Máximo Caturla se'n va anar a CIEXA, se'n va portar a este arquitecte i a 2 més en ell. Quan Máximo Caturla el van tirar de CIEXA i se'n va anar a la Diputació a Imelsa en Rus, se'n van portar a estos arquitectes. Estos arquitectes després han desaparegut. Este, el que estem buscant, va aparèixer, l'hem localitzat en Perú, dirigint uns hospitals de gestió privada en capital del sobrino de Rafa Blasco i de Rivera Salud. Clar, hem fet escrit, però que una comissió d'investigació parlamentària no és la justícia. I al final s'ha ajornat el tancament de la comissió una setmana més per intentar, i el tenien citat per al dia 4 i ja han comunicat que no acudirà. No podem obligar. Clar, és a dir, que efectivament l'olor, l'ambient, tot, però les proves, i per això la comissió tancarà en unes conclusions d'aquest tipus de responsabilitats polítiques, que és el que pot extraure la comissió, però n'hi haurà que enviar-li les conclusions al fiscal per veure i intentar una altra maniobra per un altre costat de ficar al fiscal altra informació per veure si obri alguna peça més, perquè ja n'hi ha una oberta per la UCO, per investigacions de la UCO, ja hi estan Rus i companyia. I Rus va dir en comissió que no li deixava el seu advocat parlar perquè Rus és molt descarat, és molt deshonrat i molt descarat. I este va vindre i clarament va dir que la veu no era la seva, però que ell no podia parlar més perquè el seu advocat, que se va sentar al seu costat, no li deixava, però que quan tinguera que parlar, parlaria. O sigui que quan la merda es comença a pujar i l'escaplegui per alguns, tiraran de la manta. I en això hem de confiar. Per l'altra banda, quan aplegaren en maig del 2015, en juny del 2015, n'hi havia 4.000 i pico, vora 4.500 barracons. Ells, la seva estimació és que si tot això de l'edificant se complís, en la mateixa data del 2010 n'hi haurà 2.600. Jo el que li preguntava a Soler, que no me va saber respondre, perquè aquestes estimacions són aixina, de qualsevol manera, és quantes n'hi haurà en desembre del 2019, en desembre del 2020, el dia que tanquen CIEXA. I d'ahir se va fugir. Però continua.
continuarem en aquest tema perquè ja dic, aquest tema per nosaltres és un símbol. I n'hi ha que tancar CIEXA i n'hi ha que acabar en els barracons. Voy a por el boli. No vienes a hablar, Carmen. No, que me echas el boli ahí. ¿Tenemos alguna preguntita? Ven acá para acá, hermosa. Yo, por lo que decías de lo de la LONCE, que habría que volver a explicar lo que es la LONCE, ya nos hinchamos a explicar lo que era la LONCE al principio, antes de la ley Mordaza, salíamos todos a la calle, en Internet estaba siempre en marcha. Esto se paralizó, es que como ya nos aguantamos con todo lo que nos eche, pero ahora el PP no está en el gobierno, está el PSOE. Se supone que ahora la gente que estáis trabajando en las instituciones sois los que vais a tener que llamar a la atención al PSOE para que todo esto dé marcha atrás, igual como la ley Mordaza, igual como tantas cosas. O sea, yo no creo ya que sea un trabajo de la ciudadanía que ya está hecho previamente, sino de la gente que estáis en instituciones y que sois los que vais a tener que mover el cotarro ya, porque... No, ya está. No, pero preséntate que sepan que perdón, he entendido, siéntate. No. Soy Araceli y soy de la CUAS. Digo, está hablando un ente. No, es Araceli. ¿Tenéis alguna preguntita más o pasamos con las compañeras Mar y María para que nos hagan ahí el taller de municipalismo a tope y nos expliquen cómo se funciona en educación en las instituciones? Eso os iba a decir, mira, ¿por qué me lo has sacado? María, ¿a qué hora te tienes que ir, María? ¿Segura? Podemos hacer... Yo paso pena por ti, porque como eres la que tiene que... ¿Queréis que hagamos el taller, que además va a ser unas notas, una cosita muy práctica, y luego ya... ¿Incluimos el debate? ¿El debate? Claro, incluimos el debate en el taller porque va a ser seguro, va a salir también. ¿Del taller saldrá debate? Sí, es que va a salir el debate en el taller. Seguro. Yo només una cosa de lo que ha dit la compañera, que clar que ja m'ha explicat a l'11, per supost que s'ha explicat, i clar que ara ja no està el Rajoy ahí, pero i que lleva tenim 20 que fer feina, però això no significa que nosaltres tenim que continuar i tenim que estar batallant i tenim que continuar taladrant el cervell a tot el personal de que això n'hi ha que canviar-ho i així apretem a aquestes institucions noves perquè estiguen pendents del que estem dient. Crec que n'hi ha que continuar. Sí, Carmen, hay que seguir insistiendo, lo repito por esto, hay que seguir insistiendo y tal, y para que sí, que la ciudadanía no puede quedarse dormida en plan, vale, ya hemos hecho el trabajo, ahora que sean los demás. No, tenemos que continuar entre todas y todos para que nos hagan caso, para que de verdad vean que hay una necesidad a la hora de derogar la LOMCE, pero también tenemos que proponer una alternativa. Para proponer una alternativa a la ley de la LOMCE está el pacto educativo. Ahora a ver si podemos volver al pacto educativo de una manera más ordenada y más justa. Porque, pues, por ejemplo, FAMPA, los padres y madres, las plataformas y todo esto debe de estar incluido también dentro del pacto educativo que se puede hacer, porque si no, no estaremos haciendo un pacto educativo. Y fijaos, ya es a título personal, yo siempre digo que el pacto educativo no tendría que salir de los políticos, tendría que salir de la comunidad educativa, y la comunidad educativa proponer y los políticos decir legalmente, legislativamente se puede hacer así, así o así, pero tiene que salir realmente de las personas que van a recibir la formación. Y como los niños son muy pequeños para poder decidir, pues los padres y las madres o las plataformas, la comunidad educativa es la que debería decidir. Y después nosotros unirnos a eso y entre todos llegar a un consenso. Ahora, sentarnos 20 políticos y la mitad diciendo yo quiero que salga lo del franquismo y no sé qué, los otros yo no quiero que salga, es que historia está modificada para allá, es que chorradas, y realmente lo que importa de educación no se hace a fondo y no se hace, pues eso, la derogación de la LOMCE. Y va pasando tiempo, le vamos dando vara a esa ley y continúa. Y mientras estamos pensándonos a ver qué político va y qué está en la mesa y quién no está, la LOMCE sigue funcionando. Y el problema es que los niños de hoy no tienen una segunda oportunidad para educarse de nuevo. Entonces, esto urge, porque los niños de hoy, o sea, ¿cuántos? 3 años, 4, 5, 10, 12, no van a volver a tener 3, 4, 5, 10, 12. Van a tener o 20 y ya habrán sido educados con la LOMCE. Entonces es algo que urge y yo no sé cómo hacerlo entender en las instituciones que urge muchísimo. Pues estamos hablando de seres humanos que no van a volver a ser niños. Bueno, ¿hay algo más o no hay nada más o vamos directamente al taller? ¿Vamos al taller?